cordial bienvenida a la segunda conferencia anual titulada Violencia y Paz, Diagnóstico y Propuestas para México, que organiza el Instituto Belisario Domínguez del Senado mexicano, en coordinación con el Colegio de México, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Universidad Autónoma Metropolitana, en este recinto que es el patio central de la antigua casona de Jicotencatl. Es para mí un honor presentarles a todos y cada uno de los miembros del Presidium de esta mañana. Contamos con la presencia de nuestro anfitrión, el senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Contamos con la presencia de Gustavo Vega, secretario general del Colegio de México. Es un honor presentar al licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Agradecemos la presencia del maestro Raúl Cepeda Gil, coordinador de la segunda conferencia de Violencia y Paz. Asimismo, contamos con la presencia de Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Finalmente, para conformar a este presidium, contamos con la presencia de nuestro moderador, el doctor Gerardo Esquivel Hernández, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez. Desde luego agradecemos la presencia de todas y todos ustedes dentro de este importante evento para el Senado mexicano, así como a quienes nos siguen a través de la señal del canal del Congreso de la Unión y de los diferentes medios de comunicación que esta mañana nos acompañan. Señoras y señores, sin más preámbulos para dar inicio con esta serie de eventos, escucharemos a nuestro moderador, el doctor Gerardo Esquivel Hernández. Buenos días a todos, sean muy bienvenidos al Senado de la República. Saludo a los distinguidos miembros del Presidium y a todos los que nos acompañan el día de hoy. En efecto, el día de hoy nos convoca el segundo Congreso Anual del Seminario de Violencia y Paz, que es un seminario que, como quizá muchos de ustedes sepan, tuvo su origen en el Colegio de México, bajo la coordinación del doctor Sergio Aguayo, quien desafortunadamente el día de hoy no nos pudo acompañar, pero que es, como insisto, el promotor principal de este seminario, tanto las reuniones periódicas que se llevan a cabo en el Colegio de México, como de este congreso, segundo Congreso Anual. En el Instituto Belisario Domínguez estamos muy contentos de haber logrado convocar a este segundo Congreso Anual. Ya el año pasado hicimos el primero en sedes alternas, tanto en el Colegio como en el Senado. Ahí logramos invitar a un distinguido grupo de académicos y de activistas y líderes sociales para que hablaran de los temas precisamente de violencia y paz en distintos estados de la República. Están por salir, por cierto, las publicaciones de ese seminario, dos publicaciones, un libro con los trabajos académicos presentados en esa sesión, así como con las visiones de los activistas y líderes sociales, y un segundo libro que justo el viernes pasado nos entregaron la primera versión, que se titula Sembradores de Paz. Es un libro muy bonito, muy bello, tanto en la forma como en el fondo, porque contiene las semblanzas de los líderes sociales que participaron en esa reunión y que han trabajado de manera constante a lo largo de todo el país y con muchos sacrificios en la búsqueda de la paz y en la promoción de las actividades justamente que reduzcan los niveles de violencia y que mejoren la concordia al interior del país. Insisto, estos dos libros estarán muy pronto a la disposición, están por entregarnos los volúmenes de los dos libros, los invito a que los conozcan, a que los lean en su momento, estarán disponibles gratuitamente en la página del Instituto Belisario Domínguez y se los haremos llegar a quien así nos lo solicite. Bueno, sin más, les doy la bienvenida entonces a este segundo Congreso Anual de Seminario de Violencia y Paz, que insisto es coordinado en el Colegio de México por el doctor Sergio Aguayo
y que aquí en el Instituto Belisario Domínguez está representado de alguna manera por el maestro Raúl Cepeda, que es quien ha fungido como coordinador de este segundo Congreso Anual y que es quien ha tenido a su cargo la principal responsabilidad de convocarlos, de coordinar a los invitados y de organizar este seminario. Así es que les doy a todos la más cordial bienvenida. Este es el contexto en el que se da lugar a este seminario de violencia y paz. También cabe señalar que esta semana en particular la hemos llamado la Semana de la Paz y la Justicia en México, en el Instituto Belisario Domínguez. Además de este seminario de 3 días de duración que empieza hoy y que termina el miércoles, el próximo jueves iniciaremos un seminario de 2 días sobre el tema de la justicia penal en México, el sistema que México necesita. Estas son las actividades que estamos promoviendo desde el Instituto Belisario Domínguez y a eso hemos convocado, insisto, a un distinguido grupo de académicos y les agradecemos a todos ustedes su presencia el día de hoy. Insisto, les repito, les doy la más cordial bienvenida a esta Casa del Federalismo. Sin más, le voy a dar el uso de la palabra al maestro Raúl Cepeda, que hará una breve introducción a los trabajos del día de hoy en el Congreso Anual, segundo Congreso Anual del Seminario de Violencia y Paz. Muchas gracias. Retiro la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días a todos. A nombre del doctor Sergio Aguayo, que por algunos problemas de salud no podrá acompañarnos, les damos la más cordial bienvenida a esta segunda conferencia anual sobre violencia y paz, diagnósticos y propuestas para México, que es una conferencia que se coordina por medio de un convenio entre el Colegio de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que también para estos esfuerzos se ha unido el Instituto Belisario Domínguez del Senado y la Procuraduría General de la República por medio de su Subprocuraduría de Derechos Humanos. Hace 10 años el Estado mexicano decidió, con las herramientas que contaba, transformar en guerra a las políticas represivas y militarizadas contra el tráfico de drogas. Del control pasó directamente a la ofensiva. Las consecuencias hoy son más palpables que nunca. Más de 150,000 personas han fallecido por homicidio hasta la fecha. Miles han desaparecido, heridos o desplazados de sus hogares. A 10 años de que el Estado mexicano decidió iniciar esta guerra, más que éxitos, tenemos víctimas. En particular, aunque el Estado central ha podido mantener un relativo orden, las periferias, siempre intermitentes en nuestra historia nacional, han sido el escenario, una vez más, de la violencia homicidia, ya sea por parte de las organizaciones criminales o de agentes del Estado mismo. El año pasado, el seminario del colegio, la CNDH, el Belisario Domínguez, decidieron convocar a 3 investigadores de todo el país para ayudarnos a entender en 10 entidades de la República la situación de violencia. De los muchos resultados de la primera conferencia, se concluyó que para conseguir una paz duradera era necesario tener instituciones fuertes que basaran su actuar en el derecho internacional de los derechos humanos. Es por ello que esta segunda conferencia se convocó a 14 investigadores y académicas jóvenes para responder a 2 preguntas esenciales. ¿Qué Estado necesitamos para conseguir la paz duradera? ¿Cómo desmilitarizar la seguridad pública desde las entidades de la República? No puede haber paz sin un Estado que transforme el conflicto con la sociedad. No puede haber paz sin militares en los cuarteles. Sin embargo, conseguir esto no es un reto menor. Desmilitarizar implica encontrar una ruta que no desproteja a los ciudadanos del crimen violento y patrimonial. Tengo las esperanzas que esta conferencia ofrecerá respuestas útiles a las preguntas aquí planteadas. Finalmente, esta conferencia también hospeda una serie de discusiones relevantes para construir la paz en México. Desde el periodismo, la ciencia, los derechos humanos, el territorio, el medio ambiente, la anticorrupción y la prevención del delito, queremos entender las consecuencias de la guerra que se sigue librando en nuestras calles. A nombre de Sergio Aguayo, coordinador de este seminario de violencia y paz, convoca a todos a que sigamos la discusión y la acción. Detengamos la guerra, construyamos la paz con seguridad. Muy buenos días a todos. Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Gustavo Vega, secretario general del Colegio de México.
Bueno, muy buen día. Para el Colegio de México es una gran satisfacción participar en este evento y haber sido uno de los coorganizadores. A nombre de la doctora Yorguli, presidenta del colegio, le hubiera gustado estar aquí, pero desafortunadamente no pudo hacerlo. Les doy la bienvenida y les quisiera comentar por qué para nosotros es tan importante la participación en este foro, en este tipo de conferencias. El Colegio de México es una institución pública que históricamente se ha caracterizado por realizar investigaciones sobre algunos de los grandes problemas nacionales. Nada más para recordarles, en el pasado, política poblacional, en la década de los 70, del siglo pasado, los años 70, el colegio hizo investigaciones que fueron fundamentales para guiar la política nacional sobre tema de política demográfica, y también lo fue para política de urbanización en la década de los 80, en política de liberalización comercial. Estudios del colegio fueron fundamentales para guiar un poco, o por lo menos iluminar, informar sobre el valor, la importancia de llevar a cabo reformas en la estructura comercial del país y en la apertura comercial. En la actualidad, por ejemplo, también estamos un poco realizando investigaciones rápidas para un poco tratar de evaluar la importancia de la renegociación del TLC, por ejemplo, o un seminario, diplomado sobre negociaciones comerciales internacionales que llevaremos a cabo por un año para preparar nuevos, preparar nuevos formuladores de negociaciones o negociadores internacionales junto con la Secretaría de Economía. Habiendo dicho esto, creo que estamos conscientes todos que uno de los grandes retos del siglo XXI es entender la génesis y evolución de la violencia criminal que azota México. No es un fenómeno privativo de México, sabemos que ocurre en innumerables países, nuestro vecino del norte, Centroamérica, etcétera. Pero es necesario identificar y analizar los esfuerzos a favor de la paz que realizan instituciones del Estado mexicano, organizaciones sociales y académicos. El Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio, que es coordinado por el doctor Sergio Aguayo, que como ya se comentó, desafortunadamente no puede estar aquí por estar convaleciente de una operación, con apoyo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y del área de Neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana, organizó la segunda conferencia anual Violencia y Paz, Diagnósticos y Propuestas para México, que sigue con los trabajos de la primera conferencia enfocada en su momento a diagnosticar los problemas de violencias y violaciones de derechos humanos en 10 entidades de la República con mayores índices de homicidios y otros delitos violentos. Son indispensables y útiles estos ejercicios comparativos, en nuestra opinión. En esta ocasión, la conferencia retoma las mismas 10 entidades de la mano de 14 investigadores especializados de diversas instituciones, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, y para reflexionar en 3 grandes ámbitos. ¿Qué capacidades necesitan las instituciones en las entidades para garantizar paz y reducir violencia? ¿Qué problemas específicos enfrentan las instituciones de seguridad y justicia? ¿Cómo reemplazar, como sabemos, a los militares en tareas de seguridad pública? Adicionalmente, con el apoyo del área de Neurociencias de la Universidad Autónoma Metropolitana, la conferencia hospeda un foro especial sobre ciencia y paz, el cual se celebrará el próximo miércoles, en el cual distinguidos académicos, activistas y funcionarios reflexionarán sobre la relación de la paz con el medio ambiente, la libertad de expresión, la salud mental y las neurociencias. Entonces, consideramos que esta segunda conferencia redondeará y analizará, llegará a conclusiones más precisas para un poco llegar a responder la pregunta de cómo recuperar el vínculo social que permita tratar de superar la violencia y la criminalidad en los países. Entonces, para el colegio es un gran gusto estar aquí y participar en este evento, y les agradecemos mucho a todos ustedes por su presencia y su participación. Gracias.
Tiene ahora el uso de la palabra el doctor Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que omití mencionar, es también co-convocante y fue co-convocante el año pasado de esta misma conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días. Tengan todas y todos ustedes. Saludo con mucho agrado al señor senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, y quiero aprovechar para reconocer el gran trabajo que viene desarrollando el instituto que él preside, bajo la mano también del doctor Gerardo Esquivel. Muchas felicidades por todo ese trabajo prolijo e importante que ha motivado espacios de reflexión y de debate. Saludo al doctor Gustavo Vega, secretario general de tan prestigiada institución como es el Colmex, y a Raúl Cepeda Gil, pidiéndole transmita un saludo al doctor Sergio Aguayo. Señoras y señores, distinguidos representantes y miembros de los medios de comunicación, la paz es una condición indispensable para la vigencia de los derechos, para que la vigencia de los derechos humanos sea posible. Existe una vinculación necesaria entre la paz y los derechos humanos. La violencia, por el contrario, es un factor que con frecuencia involucra o propicia que se cometan violaciones a los derechos fundamentales de las personas. La paz debe ser más que una mera noción o concepto. Debe constituirse como una realidad que se concrete en beneficio de todas las personas como una parte integral e indivisible de los derechos humanos. La paz es algo que trasciende la simple ausencia de guerra o conflicto, también implica la ausencia de violencia. En este sentido, el papel del Estado adquiere especial relevancia, pues al tener el monopolio para el uso legítimo de la fuerza, debe procurar que la paz exista sin que ello pueda implicar que para lograr tal propósito se pueda dejar de lado el reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Todas las personas tenemos derecho a desarrollar nuestras vidas en un entorno de paz y para la consecución de ello no pueden violentarse los derechos humanos. La violencia lleva implícita la negación de los derechos humanos, al igual que lo hace la falta de cumplimiento y aplicación de la ley. La inseguridad, la violencia vinculada al desarrollo de las actividades delictivas, así como la exclusión, la pobreza, la marginación, generan condiciones de miedo, incertidumbre y desamparo, que impiden que las personas desarrollen libremente sus vidas y, en consecuencia, puedan ser vigentes sus derechos humanos y alcanzarse el bienestar colectivo. En México, desafortunadamente, la paz no es una realidad para muchas personas en distintas regiones del país, donde diversos factores, en particular la violencia, la corrupción y la impunidad, han alterado las bases de la normal convivencia entre las personas, cuestionando la validez y vigencia de las instituciones democráticas, así como del régimen de derechos humanos que reconoce nuestro sistema jurídico. En estos lugares, las autoridades no han podido generar condiciones mínimas de garantía para la integridad física y patrimonial de las mexicanas y mexicanos que habitan los mismos, como consecuencia de los cuales tampoco serían vigentes plenamente sus derechos fundamentales. Las distintas regiones de México presentan realidades de violencia diferenciadas. Conforme lo reportó el INEGI el pasado 26 de julio, en nuestro país se registraron 23,953 casos de homicidios durante 2016, lo cual significa 20 homicidios por cada 100,000 habitantes a nivel nacional, tasa que es superior a la registrada en 2015, que fue de 17 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Los estados de México, 2.479, Guerrero, 2.535, Chihuahua, 1.763, Michoacán, 1.340, Jalisco, 1.296, Sinaloa, 1.283, Ciudad de México, 1.277, Guanajuato, 1.211, Baja California, 1.138 y Veracruz, 1.039. Estos registraron la más alta incidencia en homicidios a nivel nacional, mientras que otras entidades tuvieron índices considerablemente más bajos, lo que refleja el que la situación no es homogénea. De ahí la importancia que tiene que llevemos a cabo esfuerzos como el que hoy nos convoca con esta segunda conferencia anual para visibilizar y reflexionar sobre la problemática que enfrenta nuestro país en este ámbito, pero bajo un enfoque que trate y analice estos fenómenos de manera diferenciada, atendiendo a las condiciones que al respecto imperan en las diferentes regiones del país. La violencia en México es algo que debemos reconocer, entender y dimensionar adecuadamente a efecto de realizar los diagnósticos pertinentes y determinar las medidas más apropiadas para ello. Se debe trascender el uso de la fuerza como herramienta básica y adoptar un enfoque compatible con lo que entendemos por seguridad humana, que atiende tanto al ámbito de protección como el de la prevención y en específico, en este último, el de la educación. Nuestro artículo 3 constitucional expresamente reconoce a la educación como una vía para la paz y la no violencia, al prescribir que fomentará en el ser humano el amor a la patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y la justicia. Del mismo modo, contempla que ello solo será posible en un entorno democrático, el cual reconoce como el contexto óptimo para la paz, no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Hoy el concepto de vida no implica solamente el concepto desde la perspectiva biológica, sino que precisamente implica que esa vida sea en dignidad. La violencia y la construcción de la paz han sido temas prioritarios cuya atención ha ocupado a este organismo nacional desde hace tiempo. En la celebración de nuestros 5 lustros de vida institucional dijimos que ante los niveles de violencia que se viven, no podía haber lugar para la indiferencia o la insensibilidad, que los mismos demandaban acciones responsables y compromisos inmediatos para su atención. En particular, señalamos que no podíamos permitir que nuestra historia se escriba con sangre, que la violencia sea protagonista central de nuestra convivencia en los próximos años. El diálogo, el entendimiento y el respeto a la ley deben prevalecer como vías para la solución de conflictos. Solo de esta forma podremos construir el espacio común que se requiere para hacer efectivos todos los derechos. Las políticas públicas que no se formulen bajo un enfoque integral, sustentado en el respeto de los derechos humanos, producirán resultados parciales, pudiendo tener una incidencia en el abatimiento de la violencia directa, pero sin trascender a la solución de las causas estructurales de la misma. En este sentido, por ejemplo, asumir la atención de las tareas de seguridad bajo enfoques meramente reactivos ha demostrado su ineficacia para resolver los problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar inclusive mayor violencia. México requiere combatir la violencia sin medidas autoritarias o que generen más violencia. Se debe alejar por completo la tentación de acciones autoritarias que pongan en riesgo el respeto a la dignidad humana y atenten contra los derechos fundamentales. Violencia y descomposición social sin políticas públicas consistentes que las atajen, difícilmente podrán reducir las desigualdades, la falta de oportunidades
y la exclusión vigentes o propiciar el fortalecimiento del Estado de Derecho. En la CNDH reconocemos y acompañamos el trabajo que en este campo realizan desde hace tiempo el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México, así como aquellos que realizan académicos, investigadores y gente comprometida con la causa de los derechos humanos y la vigencia del Estado de Derecho en otras instituciones y lugares del país. Si logramos recuperar un cauce en el que la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales, el diálogo y la solución pacífica y por las vías institucionales de nuestras diferencias sean la constante, estaremos en camino de consolidar una sociedad libre de violencia en la que impere una cultura de paz, una sociedad que haya atendido y prevenido no solo la violencia directa, sino también la llamada violencia estructural, reduciendo la pobreza, la discriminación, la exclusión y la falta de oportunidades, generando un entorno respetuoso de la dignidad humana, donde sea viable y posible el libre y debido desarrollo de las personas. Termino, no sin antes saludar en la mesa a Sarirene, una disculpa por no mencionarla al inicio, gran amiga y gran subprocuradora de la Procuraduría General de la República. Termino, México exige acciones urgentes, asegurémonos de que este espacio consolide un diálogo y canal de reflexión, cuyos insumos nos permitan avanzar en la generación de soluciones frente a los grandes desafíos que enfrenta nuestra nación para la no violencia, la paz y la vigencia de los derechos humanos. Hace poco escuché un proverbio africano y decía que este proverbio anónimo, que si quieres hacerlo solo, si quieres hacerlo rápido, hazlo solo. Si quieres llegar lejos, hazlo haciendo alianzas. México necesita llegar lejos, por eso las instituciones del país necesitamos hacer alianza junto de la mano de la sociedad. Muchas gracias por su atención. Agradecemos las palabras y el mensaje del doctor Luis Raúl González Pérez y ahora le daremos el uso de la palabra a la maestra Sarirene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad. Gracias. Buenos días a todas y a todos. De parte del Procurador General de la República, el doctor Raúl Cervantes Andrade, agradezco la invitación que nos han hecho a la Procuraduría General de la República para estar en este foro. Agradezco al senador Miguel Barbosa, presidente del Instituto Belisario Domínguez, y también al Colegio de México, al doctor Gustavo Vega Cánovas. Agradezco estar en la mesa con Luis Raúl González Pérez y con Raúl Cepeda Gil, investigador del Instituto, y el doctor Gerardo Esquivel Hernández, también del Instituto Belisario Domínguez. Desde la PGR sabemos que el país enfrenta un momento difícil en materia de seguridad. Como todos saben, el pasado mes de junio, nuestro indicador central de violencia en el país registró uno de sus niveles más altos en los últimos años. Esto no es solo señal de un repunte de la violencia asociada a la dinámica propia de ciertos mercados ilícitos, sino también es reflejo de la expansión de otras modalidades de violencia que de manera cada vez más frecuente se traducen en violencia homicida, como la violencia de género y la violencia doméstica, así como los enormes retos que vivimos para avanzar y consolidar la agenda de promoción y protección a los derechos humanos por las que todos los aquí presentes, todas y todos, luchamos día a día. Como se concluyó en la primera conferencia, las causas de nuestra violencia son diversas y dependen del lugar y momento donde ésta tiene lugar. Sin embargo, existen líneas de acción sobre las cuales abocarnos y seguir trabajando de manera decidida, como el abatimiento de la desigualdad,
y la frustración individual y social que ésta conlleva, fortalecer, democratizar y profesionalizar nuestras instituciones, generar incentivos para una verdadera coordinación vertical y transversal y combatir la corrupción y la promoción de modelos locales de gestión de la seguridad y la justicia. Por ello, es importante esta conferencia. Necesitamos abrir el debate, someter nuestras políticas a juicio, reflexionar sobre ellas, aprender de las buenas prácticas y cambiar lo que haya que cambiar y exigir la continuidad de lo que está funcionando. Se requerirá, por ello, del compromiso de todas y todos para ponernos de acuerdo en objetivos comunes, para trascender las posiciones ideológicas o partidistas, para romper las inercias negativas y mantener sobre la mesa lo que, por evidencia, tienen mayor probabilidad de llevarnos al éxito, aunque a veces los atajos punitivos o penalmente populares nos parezcan una mejor opción. En la Procuraduría General de la República, para fortalecerlo, estamos trabajando en la consolidación de este sistema de justicia penal, enfocándonos en la despresurización de las fiscalías, el uso intensivo de medios alternativos, la atención de casos según su nivel de prioridad en términos de su relevancia o daño social, pero sobre todo en la construcción de un modelo de atención que tenga el bienestar del ciudadano como su eje rector. Hemos reforzado las fiscalías y unidades encargadas de investigación de los delitos más sensibles en la agenda de derechos humanos, como son la trata de personas, violencia contra las mujeres, desaparición de personas, los delitos contra migrantes e indígenas y los delitos contra periodistas. Establecido espacios de coordinación con los gobiernos locales, coordinándonos con ellos en la Conferencia Nacional de Procuradores. Hacer protocolos únicos, homologar estos protocolos y estos procesos. Estamos abriendo todos los espacios posibles de diálogo y trabajo conjunto con organizaciones y representantes de la sociedad civil, como es esta conferencia. Y tenemos un compromiso con el Gobierno federal por la prevención del delito. Pensamos que esta es la herramienta más importante que tenemos para llegar al estadio de paz que todos buscamos. Sin una política sólida de prevención que se enfoque en atender a los grupos, personas y situaciones y comportamientos de mayor riesgo, sin una política de prevención que nos permita mirar al otro y darle una segunda oportunidad, resultará materialmente imposible garantizar la seguridad en el mediano y en el largo plazo. Desde la PGR, en esta Subprocuraduría de Derechos Humanos, está la Dirección General de Prevención del Delito. Dentro de los muchos proyectos que tenemos, quisiera hablar de dos que tienen que ver con este aspecto. El primero es por medio de mecanismos de justicia alternativa que nos ofrece el nuevo sistema de justicia. Queremos captar a los y a las jóvenes que han sido ya detenidas por PGR, pero tienen derecho a alguna medida alternativa por el nuevo sistema de justicia penal. Vamos a atender a los jóvenes infractores a través de un modelo integral que incluye la terapia cognitivo-conductual, la regularización académica y la capacitación para el empleo. Sabemos que hay muchos programas de personas que ya han estado en prisión. Nosotros queremos captarlos antes de que ingresen. También trabajamos en la construcción de un modelo de atención a comunidades escolares que a través de distintas estrategias como la mediación nos permitan utilizar la plataforma que ofrecen esos centros educativos para promover la cultura de paz en toda la amplitud del concepto a nivel comunitario. Nada de esto, nada de lo que aquí discutamos en los próximos días será posible si no colaboramos entre sociedad civil y gobierno. Siempre que me reúno para ver determinados casos con las organizaciones de la sociedad civil que representan víctimas, les digo lo mismo, somos parte del mismo equipo, no estamos enfrentados. Tenemos que coincidir en todo lo que es común para nosotros, porque queremos lo mismo.
El gobierno y la sociedad tenemos que asumirnos como coproductores de la paz. Esto implica asumirnos como entidades con derechos y obligaciones, como entidades con la obligación y el derecho de escucharnos, de entendernos y de acompañarnos. El Procurador General de la República me pidió este mensaje, que sigamos en el diálogo y trabajando juntos para alcanzar esa sociedad donde los valores, actitudes, comportamientos y estilo de vida tengan como principal directriz el fin de la violencia y la promoción y protección de los derechos de todas y de todos. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras de la maestra Herrerías y el mensaje que envía el Procurador General de la República. Finalmente, para dar término a esta ceremonia de inauguración, le daremos el uso de la palabra al senador Miguel Barbosa Huerta, presidente del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Primero los saludo en esta mañana, en este día lunes. Les doy la bienvenida a esta hermosa sede del Senado de la República, la Casona de Jicoténcatl. En este espacio recuperado no hace mucho, donde encontramos vestigios de arquitectura del siglo XVII. Y qué bueno que pueda ser útil para provocar reflexión social, reflexión política, reflexión culta de los temas nacionales. Bienvenidos a todas y a todos. Yo estoy muy honrado con la presencia del secretario general del Colegio de México, de Gustavo Vega. Don Gustavo, gracias, buenos días. De Luis Raúl González Pérez, nuestro amigo presidente de la CNDH, el Ombudsman mexicano. De Sara Irene Herrerías, subprocuradora de Derechos Humanos, y desde luego de los de casa, Raúl Cepeda Gil, investigador del Instituto Belisario Domínguez, que se ha hecho cargo de conducir estos foros, y desde luego de nuestro coordinador ejecutivo de investigación, Gerardo Esquivel, que tanto lustre le ha dado al instituto. Y desde luego que es muy importante todo lo que se ha llevado acá y lo que en esta mañana se ha hablado. Poder generar información perfectamente ordenada, clasificada, sobre los niveles de violencia en las distintas regiones del país, estados del país, y sus alternativas para poder alcanzar la aspirada paz en la convivencia social, hace que estos dos foros, este segundo foro, sirva para poder, les digo, generar información que va a ser materia de consulta para académicos, para investigadores y para gente que para sus estados quiera generar algunas propuestas sobre estos temas, violencia y paz. He escuchado con atención las intervenciones de los ponentes de este acto inaugural y he empezado a reflexionar algunas cosas diferentes a las que traía pensadas. Primero, la violencia no puede entenderse solamente como la criminalidad, porque si no estamos hablando solamente del nivel de criminalidad que hay en nuestro país. La violencia es un estado alterado de enfrentamiento entre personas, en la convivencia social. Para eso, el desarrollo educativo, la educación, la impartición de cultura y de valores. Yo he podido afirmar en más de una ocasión que en México la cultura de la violencia ganó. Basta ver el comportamiento entre niños, jóvenes, mujeres o hombres, en imágenes que son difundidas ahora de manera muy profusa por las redes cuando tienen un pleito. Se quieren matar,
parece que se quieren matar. En los tiempos de mi niñez, el niño que lloraba perdía y se acabó la pelea, ¿verdad? Ahora no, ahora parece que quieren acabarse unos a otros o unas a otras. La violencia intrafamiliar, la violencia en la convivencia diaria, los homicidios y las agresiones por asuntos menores, intrascendentes, sin ningún valor de tránsito, cosas de ese tipo. Vemos que la actitud violenta de las personas ha crecido, la convivencia violenta ha prevalecido. Pero refirámonos precisamente a los datos que aquí se han dado. México es un país violento en cuanto a la comisión de crímenes, en cuanto a las condiciones de inseguridad pública que están instaladas, desde luego que sí. Desde luego que sí. Vemos que hay regiones del país en donde el Estado, en sus 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, está rebasado. Y está rebasado porque sigue habiendo autoridades involucradas en la comisión de delitos, solapando la comisión de delitos. La corrupción que se desarrolla sigue siendo real, no se ha podido vencer. Yo sí creo que hay un esfuerzo institucional en todos lados para que esto se ataque, para que esto se disminuya y se elimine, pero no podemos decir que lo estamos logrando aún. Decirlo así no sería hablar con la verdad. Y en un foro hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la institucionalidad de vida, sí, pero hay que decir las cosas como son. Para el mundo del derecho, una sociedad tiene que estar atendiendo 4 elementos: derecho, justicia, paz y libertad. El derecho como la forma en la que la sociedad debe de vivir, la justicia como destino normal del derecho, la paz como la sustituta de la justicia y la libertad, sin la cual no hay derecho ni justicia ni paz. Esas son las razones para las cuales tendríamos que caminar. Y yo creo que en México, desafortunadamente, no hemos vivido la experiencia que tengamos una convivencia en la que la ley sea la que regule esa convivencia. No la hemos vivido. Hay que aspirar a la paz que se debe de generar por la aplicación de la ley. Porque aplicando la ley estaremos haciendo que las autoridades cumplan con su deber, con la ética, moral, lealtad al cargo necesarios. Estaríamos encontrando a policías capacitadas que cumplan con su deber de investigación y persecución de delito, a policías eficaces, a policías eficientes, a policías honrados. Y estaríamos haciendo que todo nuestro sistema institucional funcionara sin corrupción. Ese es el momento idóneo cuando una sociedad podría decir: se aplica la ley y vivimos bajo el rigor de la ley. A esa paz que se genere por la convivencia derivada de la aplicación de la ley es a la que debemos de aspirar. Yo agradezco la presencia de todos ustedes, del interés de participar en este foro. Hay que aprovecharlo. Afortunadamente hay mecanismos de difusión, como son las redes sociales. Aquí se están ya grabando y transmitiendo, entiendo que por formas de transmisión en redes, el canal del Congreso y muchos otros. Y después la edición que se hará de este trabajo y de este foro. Así es que les agradezco su presencia y, dicho lo anterior, les pido y les molesto que nos pongamos de pie para declarar la inauguración de este evento. Siendo las 11 horas del día 7 de agosto de este año 2017, en la sede de Jicotenca del Senado de la República, como presidente del Instituto Belisario Domínguez, declaro inaugurado este foro Violencia y Paz que organiza
el Instituto Belisario Domínguez, el Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con la participación de la Procuraduría General de la República y de todos los ponentes que van a estar presentes. Les agradezco su presencia y hagamos útil este evento. Gracias.